Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Es usted de Papantla, Sí. de la tierra de Teodoro Cano, de gran influencia italiana, de gran cultura. Estudia usted ahí hasta la secundaria. Después se va al Tecnológico de Monterrey. Cuénteme un poco qué significa ser el subsecretario de Hacienda y tener como raíz de vida, de amor, de familia, Papantla, Veracruz. Yo te agradezco de verdad la pregunta porque para mí ha sido siempre, bueno, un honor el estar en la subsecretaría de Hacienda. Estoy a cargo, de hecho, de dos subsecretarías, también de la de Ingresos. El presidente me nombró ahí, los secretarios anteriores pues también me han apoyado, entonces para mí ha sido un gran honor poder trabajar en la Secretaría de Hacienda, en este gobierno, en esta administración, pero sobre todo atender los temas que tienen que ver con la subsecretaría. Y como bien mencionas, desde que uno es pequeño o está estudiando, a veces está pensando en cuál es el futuro profesional que uno quisiera tener. Y para mí esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida en el tema profesional. Estudió usted la secundaria en la Escuela Federal de Papantla, Veracruz. No, sí, efectivamente estuve en la secundaria número 1, Federal Papantla. Había dos secundarias en la ciudad, pero esta era una de las más importantes. Ahí conocí a muchos profesores y profesoras que marcaron mi vida, pero también amigos entrañables con los cuales todavía mantengo comunicación. Entonces fue una de las etapas en las que más, digamos, formación académica tuve precisamente en esta secundaria. Se va usted a estudiar al Tecnológico de Monterrey. Luego se va a estudiar gestión de políticas públicas a la Universidad de Georgetown. Sí, efectivamente. Bueno, después de la secundaria en Papantla, hice parte de la prepa en la ciudad de Poza Rica, mi papá trabajaba ahí, y después entré al Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey, ahí cursé la licenciatura en Economía, y después me vine a la Ciudad de México a hacer la maestría en Economía en el Colegio de México. Después entré a hacer una maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Políticas Públicas de Georgetown University. Y ahí ya le paré porque ya había que trabajar. 2004, entra usted a trabajar al gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador. Platíqueme eso. En realidad entré en el 2001. Cuando entré en el 2004 me nombraron director de deuda pública de la Ciudad de México, cuando el presidente era el jefe de gobierno, todavía era el gobierno de la Ciudad de México. Entonces mi primer trabajo de hecho fue manejar el sistema de pagos, lo que es el back office de la tesorería pública. Después me hice cargo de operaciones financieras, todo lo que tenía que ver con el manejo de activos. Y los 3 últimos años de esa administración estuve como el director de deuda pública, llevando la política y la gestión de deuda de la ciudad. Y ese fue mi primer trabajo. Lo vemos ahora como subsecretario de Hacienda. El 8 de septiembre se hizo entrega del paquete conformado por 4 componentes. Los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuestos de egresos y la miscelánea fiscal. Quisiera empezar por los criterios generales de política económica. ¿Cómo ve Gabriel Llorio estos criterios de política económica con lo que está pasando en el mundo? Europa está en un proceso de recesión. Estados Unidos en un proceso de desaceleración. ¿Cómo armar una perspectiva económica en un país que está en medio de los dos, pero sobre todo como vecino? Claro, y de hecho esta es una muy buena oportunidad para hablar un poco sobre la forma en la que se formulan las variables económicas. En el documento que se llama Criterio de Política Económica digamos, se establece lo que es un marco macroeconómico con diversas variables, y todas estas variables usualmente vienen en su mayoría de diferentes modelos cuantitativos que utilizamos para poder estimar lo que podría ser los escenarios económicos hacia el 2023 y lo que va a marcar precisamente
en su mayoría la recaudación de algunos conceptos de ingresos. Okay. Y en este sentido, la pregunta es muy relevante porque México y el mundo, de hecho, están viviendo pues, tiempos con ciertos retos económicos. Pero sobre todo desde la pandemia, lo que sí ha sido una constante es que continuamente hemos venido enfrentando a nivel global choques de oferta. Choques de oferta que interrumpen, por ejemplo, algún tipo de producción, choques de oferta que interrumpen la producción como las cadenas de valor, que suben los precios de algunos productos o que generan escasez de otros, y esto ha tenido obviamente su impacto en la formación de precios o en la inflación a nivel global. Entonces, cuando uno considera que desde el COVID a la fecha lo que más hemos vivido son choques de oferta que se empiezan a traslapar o a nutrir entre ellos, usualmente lo que vamos a ver son escenarios económicos donde la producción y la inflación se mueven en sentido contrario. Entonces puede caer un poquito la producción, pero sube la inflación o al revés. Y estos son prácticamente los escenarios con los cuales formulamos el paquete económico o el programa económico 2023. En el marco macroeconómico que contiene el documento de criterios, ahí, digamos, establecimos o incluimos un rango de crecimiento que va de 1.2 a 3%. Este rango incluye varios escenarios, tanto de crecimiento como de inflación, como con otras variables. Y aquí es donde está un poco el reto, prácticamente es cómo se conjugan todas esas variables para tener una base nominal que esté anclada, una base nominal de la economía con la cual nos permita formular el presupuesto, ¿no? Y hacia 2023 lo que tratamos de hacer fue tratar de identificar las bases nominales que correspondían a cada uno de estos escenarios y encontrar aquella que minimizaba las desviaciones. Por eso es que nosotros decimos que el programa económico es realista, está anclado, y si hubiera algún tipo de desviaciones en el crecimiento, en la inflación o en las tasas de interés, prácticamente esas desviaciones pueden ser absorbidas en el manejo fiscal que se realiza de manera natural cada año. ¿Cómo nos afecta que nuestro principal vecino, Estados Unidos, entre en esta desaceleración? Actualmente Estados Unidos ha venido ya enfrentando, digamos, una desaceleración. Como tú bien lo pones, su Producto Interno Bruto ha venido cayendo por 2 trimestres consecutivos. Sin embargo, hay ciertas peculiaridades que están asociadas a este tipo de fenómenos de oferta. Cuando uno observa, por ejemplo, el mercado laboral norteamericano del país del norte, es un mercado laboral que es fuerte, está creciendo. Hace un par de días se hizo pública digamos, el índice de ventas mayoristas en Estados Unidos está por encima de la tendencia. Entonces, digamos, pareciera que en Estados Unidos, aunque hay una desaceleración, está muy lejos de entrar en una recesión, más bien todavía sigue siendo una economía fuerte, cuyos sectores, sobre todo manufactureros y de producción industrial, siguen siendo fuertes. Y la producción industrial, el sector manufacturero es el que está más vinculado con México. Yo sé que se tiende a pensar que las dos economías están altamente integradas, y eso es verdad, pero están integradas en la manufactura y en el comercio y en los servicios financieros. En el resto, por ejemplo, si hay un consumo fuerte en Estados Unidos, eso no necesariamente significa que va a haber un jalón sobre la economía mexicana, pero sí en la producción industrial, en la producción manufacturera, y los niveles de producción industrial en Estados Unidos se mantienen todavía bastante altos. Y de hecho, en los últimos días lo que estamos viendo es una divergencia muy fuerte en la parte manufacturera y una caída en la parte de servicios. Esto de alguna manera en lo general se está reflejando en una potencial desaceleración de la economía, pero la parte que está vinculada con nuestra economía sigue estando fuerte. Usted acaba de decir que el paquete económico 2023 estima que el PIB crecerá hasta un 3%. Hay críticos que dicen que se está sobreestimando el crecimiento de parte de Hacienda. ¿Qué piensa usted? No estamos sobreestimando. Lo importante en realidad, porque por eso tenemos diferentes escenarios económicos. De hecho, el presupuesto no se basa en la estimación de una sola variable económica, se basa en un conjunto de variables y muchas de esas variables se pueden estar moviendo en diferentes sentidos. Entonces, eso es lo que nos da los diferentes escenarios. Nosotros consideramos que no se está sobreestimando la base nominal, porque, por ejemplo, si vemos los crecimientos reales que se están aplicando a los conceptos de ingresos, estos usualmente están fluctuando entre el 0.8 y el 1.5% real, ¿no? Tanto por ejemplo, el IVA, el impuesto a la renta o el IVA están en estos rangos de crecimiento.
Entonces, cuando uno formula el presupuesto, cuando establecemos las guías para establecer el presupuesto, es con la información disponible. En este momento no vemos una, digamos, recesión en Estados Unidos, sí podría haber una recesión en Europa, donde la producción industrial está cayendo de manera acelerada. También podría haber algún tipo de desaceleración económica en la parte asiática, sobre todo en China. Y ante esto es que estamos tratando de que el presupuesto esté blindado y tenga las menores desviaciones posibles, pero sobre todo que sea realista. Y esto significa que la base nominal va a estar muy cercana a los estimados en los diferentes escenarios donde nos movamos. Entonces no consideramos que estamos sobreestimando, de hecho, si bien puede parecer que hay un brinco muy importante en los ingresos, es porque hay un efecto de base sobre el IEPS gasolinas que genera que, como el siguiente año el precio del petróleo va a ser menor, vamos a tener más recaudación de IEPS. En esta ocasión, en este año, tuvimos menos recaudación porque se activó en 100% el estímulo. Y pareciera, es un efecto de base, pareciera que hay una mayor expectativa de ingresos, la verdad es que no. Los ingresos de IVA y de ISR que están vinculados a la economía nosotros pensamos todavía atados en una meta conservadora que tiene un máximo de 1.5% de crecimiento real. Ya que usted habla de los subsidios a la gasolina, hay analistas que dicen que eso es un barril sin fondo. Por el otro lado, el precio del petróleo llegó a estar a $100. ¿Cómo ve usted? ¿Es como entre que baja, que sube, entre que se subsidia, podría estar parejo? Sí, porque de hecho tenemos casi una relación 1 a 1 con los ingresos petroleros y los costos petroleros que tengamos. Y los costos está incluido el subsidio a la gasolina. Si pensamos un poco lo que sucedió, y sigue sucediendo en el 2022, el precio del petróleo llegó arribita de $100 por barril. Eso también tuvo una presión en el precio de las gasolinas, que es uno de los productos que importamos para que nuestra economía pueda funcionar. Cuando hacemos los cálculos de lo que perdimos por la recaudación del IEPS gasolinas, más o menos estimamos que va a ser de cerca de 396,000 millones de pesos, pero de puros ingresos petroleros estamos recibiendo, adicionales a los que habíamos pronosticado, estamos recibiendo 398,000, de hecho salimos casi tablas. Y corresponde al diseño que tenemos del IEPS y sobre todo del diseño del mecanismo fiscal para anclar el precio de la gasolina. El precio de la gasolina está, digamos, anclado a una senda inflacionaria que se va moviendo con la inflación cada mes o cada terminado tiempo. Eso ha llevado a que el precio de la gasolina se mantenga estable con pequeñas actualizaciones alrededor de 21 o 23 pesos por litro, dependiendo del tipo de gasolina o diésel. Entonces, lo que sucede cuando hay un salto muy fuerte en los precios a nivel internacional es que el precio de la gasolina hubiera llegado a casi cerca de 35 pesos por litro. Anclar este precio en 22 o en 23 implicaba activar el subsidio, llevar el 100% del subsidio del IEPS y también incentivos adicionales. Pero cuando hacemos el cálculo sobre todo en términos de finanzas públicas, prácticamente salimos tablas, porque hacia abajo, de hecho, cuando el precio se cae, como sucedió en 2020, que el precio llegó a casi a $0 por litro, o el precio del petróleo a $0 por barril, ahí prácticamente tenemos un mecanismo de cobertura petrolera que es muy eficiente. Entonces estamos cubiertos hacia arriba con una cobertura natural que nos lleva el hecho de tener o de ser productores y exportadores de petróleo, y también tenemos una cobertura financiera sintética que construimos para que una caída del precio no nos afecte en el presupuesto. Pero eso solamente cuando nos centramos al presupuesto. Haber evitado que el precio de la gasolina llegara a 35 pesos por litro evitó también que la inflación subiera de salto o de manera repentina de 8, 5 a casi 12% o 14% si hubiéramos tomado los efectos indirectos que se genera por la gasolina. Y esto habría llevado también no solamente a perder poder adquisitivo, afectar a las familias de más bajos recursos o de más bajos ingresos, sino que habría llevado también al Banco Central a ajustar o acelerar la política monetaria. Y veníamos ya de una política monetaria que subía las tasas de interés de 25 a 50 puntos base, a 75 puntos base. Si esto hubiera pasado, el Banco Central probablemente habríamos ya estado hablando de incrementos de 100 puntos base o mayores desde hace ya de un par de meses, ¿no? Desde marzo, abril que tuvimos este impacto. Entonces, con esto se evitó que el gasto público perdiera cerca de 180,000 millones en términos de poder adquisitivo. También evitamos que el costo financiero de la deuda subiera 100,000 millones de pesos más. Pero además ha habido ganancias en la economía porque
mantener el precio de la gasolina anclado en un país donde el 60% de la mercancía se mueve a través de carreteras y a través de transporte de cargas, evita que ese costo se traslade en los precios finales y lo terminen pagando pues todas las mexicanas, todos los mexicanos. Estamos hablando de que ustedes estiman un gasto de 8.229.647 millones de pesos. Estamos hablando de mucho dinero. Y que estiman ingresos de 7.123.474 millones de pesos. Si hay 8 billones que se estima de gasto y de ingresos 7, pues nada más quedaría uno como flotando por ahí. Sí. ¿Nos puede explicar eso? Sí, por supuesto, ese es el famoso déficit estructural. Las finanzas de México han tenido durante mucho tiempo, digamos, lo que los economistas conocen como un déficit presupuestario. La clave de controlar el déficit presupuestario precisamente está en tener una política de deuda como porcentaje del PIB anclada. Cuando vemos los déficits presupuestarios de años pasados o de administraciones pasadas, había una política en la que el déficit presupuestario se iba moviendo de tal manera que la deuda como porcentaje del PIB estaba en una senda creciente. Por ejemplo, más o menos son cerca de 16 puntos porcentuales de incremento de deuda como porcentaje del PIB en los últimos 18 años. Y de haber mantenido esta tendencia, la deuda actualmente estaría en 58% del PIB. Actualmente está en 48%. A partir de esta administración se tomaron varias decisiones para controlar este descalce estructural. Uno es que la deuda como porcentaje del PIB esté siempre anclada y no esté subiendo. Eso se logró entre 2018 y 2019, cuando la deuda quedó más o menos entre 44.8 y 44.9%. Cuando tuvimos el impacto de COVID y se cayó el Producto Interno Bruto menos 8.2%, y también hubo un efecto de evaluación del tipo de cambio sobre la deuda se subió a casi 52%. A partir de ahí hemos tratado de mantenerla anclada y de venirla ajustando una vez más a la baja. Actualmente la deuda está en 48.5, 49%, está fluctuando por ahí. Se ha mantenido prácticamente estable y lo importante entonces es que esta diferencia entre los agregados, esta diferencia estructural entre los agregados fiscales se mantenga lo más estable posible e inclusive reduciendo como porcentaje del PIB. Este es el enfoque más, digamos, el clásico enfoque de sustentabilidad fiscal. Entonces, las finanzas de México durante mucho tiempo han tenido este diferencial estructural. Entonces, por eso hay un techo de endeudamiento que se incluye en la ley de ingresos. Este techo de endeudamiento está en línea con esta política de deuda del porcentaje del PIB y durante esta administración se ha mantenido prácticamente estable. Salvo el brinco del 2020, a partir de ahí lo hemos logrado venir manteniendo hacia abajo. ¿Cuál es la importancia de esto, sobre todo en términos de sostenibilidad fiscal? Es precisamente que cuando hay choques como los que estamos viendo, donde hay una presión sobre las tasas de interés, tener una deuda más alta como porcentaje del Producto Interno Bruto precisamente acelera el costo financiero que tiene el portafolio de deuda. Entonces no estamos en esa posición, no llegamos al 58, se rompió la tendencia. La deuda, el costo financiero está reflejando ya un impacto de las tasas de interés, pero pudo haber sido mayor si no hubiéramos roto con esta política de una tasa creciente. Son 3 dependencias con mayor aumento en su presupuesto. Turismo, 115%, Semarnat, el 80%, Bienestar, el 32% en términos reales. Hay algunas mucho más castigadas. ¿Por qué estos 3? Son los rubros que, digamos, uno tienen que ver con la red de protección social o los apoyos sociales que tiene el gobierno, pero que además ya son derechos constitucionales. Hay que recordar que hace un par de años una de las más importantes reformas fue elevar a rango constitucional el derecho a una pensión universal, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el programa de adultos mayores o algunos programas sociales ya son derechos constitucionales y el presupuesto asegura que van a estar los recursos disponibles. O sea, ya están como etiquetados. Están etiquetados, exactamente. Y eso le brinda certidumbre a las personas que reciben estos apoyos de que están los recursos ahí y van a ser pagados en tiempo y forma. Pero también hay otros conceptos que tienen que ver con inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura en este momento es importante en el contexto económico que estamos viviendo, precisamente de choques de oferta,
donde lo que vamos a querer hacer es tratar de incentivar la oferta, porque no necesariamente tenemos un problema de sobredemanda, cuando menos no en México. Y en ese sentido es importante las inversiones que se están realizando en el sureste. Son muchas de las obras que están relacionadas con lo que llaman las obras emblemáticas de esta administración, que tienen que ver con conectividad del sureste, tanto en facilitación de comercio como en movilidad de turismo. Por ejemplo, el Tren Maya está muy asociado a la movilidad de 22 millones de turistas que llegan a Cancún, que usualmente se quedan en Cancún, y con esto se está buscando que puedan tener movilidad alrededor de la península para obtener una mayor derrama económica. Las inversiones del corredor del Istmo, que tienen que ver con facilitación comercial, la vinculación comercial de Asia con la costa este de Estados Unidos a través del corredor, en un corredor que puede recibir buques post-Panamá. Esto es importante porque hay algunos buques que por su tamaño tienen que dar la vuelta al continente, entonces con esto se reduciría el costo de traslado y también los costos asociados al transporte marítimo. Entonces, digamos, todas estas inversiones que se están haciendo en el sureste son para vincular al sur y a sus industrias con el resto de las industrias de la República. Más o menos tenemos no es más o menos, tenemos de hecho uno de las cifras históricas en cuestión de inversión pública en el programa económico para el siguiente año. Ahí también veníamos de una tendencia que venía a la baja. El punto mínimo se alcanzó en el 2021 cuando tuvimos una inversión pública de 2.8% del PIB. Pero para el programa de este año, el 2022, lo incrementamos a 3.1 y para el siguiente año lo estamos incrementando a 3.7. Esto es importante porque las obras emblemáticas más o menos representan un quinto de toda la inversión pública que hace el gobierno. Tienen que ver con estos, digamos, inversiones de conectividad y de movilidad, pero los otros 4/5 están realizados en el resto de la República, en todos los estados. Hay plantas de licuefacción que se van a construir, carreteras que están construyendo, sobre todo en la costa pacífica, en lo que va la Riviera Nayarita, conectar a Oaxaca con Puerto Escondido. Hay varias inversiones carreteras que se están realizando y varias inversiones en energía, que son importantes porque sin energía no hay crecimiento, necesitamos crecer. Entonces, en este sentido, este programa económico alcanza una cifra récord de los últimos probablemente 13 años, de 3.7% del Producto Interno Bruto en obras de infraestructura. Veo a educación y a salud y a materia de seguridad también un poco, no con tanta emoción como el de Semarnat y turismo. ¿Por qué? No, los rubros de educación y salud, sobre todo el de salud, digo, se ha venido recomponiendo y ha venido realizándose lo que usualmente se llaman reapropiaciones o reasignaciones presupuestales entre las unidades que lo ejecutan. El rubro de salud, perdón, el rubro de educación trae ya una inercia, es uno de los rubros más grandes en el presupuesto. También es uno de los rubros más estables y más constantes, que usualmente se van incrementando, no solamente por efecto de inflación o de actualizaciones inflacionarias, sino también por incrementos reales. Tiene que ver mucho con infraestructura educativa, pero también tiene que ver con la parte del gasto administrativo que está asociado a ejecutar este tipo de servicios públicos. Entonces, en el sector salud ha venido algún tipo de reasignaciones, se están flexibilizando los programas de salud, precisamente porque en México no tenemos, es casi imposible tener una sola solución que resuelva todo. Hay que tener hay que tener un esquema flexible que permita atender algún tipo de retos de salud. Por eso tenemos IMSS Bienestar, también tenemos el INSABI y vamos a tener 2 o 3 mecanismos que van a poder atender los distintos temas o retos de salud que podamos estar enfrentando. Pero en el de educación es uno de los rubros más grandes que se ha venido incrementando ya también de manera, en términos reales con respecto a programas anteriores. Y de hecho, pues la tendencia es precisamente que se siga reforzando en el tiempo. Entonces, el periodo de ejecución o el horizonte de ejecución de las políticas de salud son muy diferentes a las de infraestructura, porque tienen asociado gastos administrativos. Entonces, los impulsos en estos rubros se mantienen. Los impulsos en los rubros de infraestructura usualmente son más cíclicos. Subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hablando de recaudación, el paquete económico 2023 prevé que la recaudación tributaria en 2023 alcanzará un máximo histórico de 4.62 billones de pesos, lo cual implica un aumento de 7.25% real comparado con el estimado del cierre del 2022.
Sin embargo, hay opiniones que no consideran que es lo más correcto que la recaudación crezca con base en una mayor fiscalización a los contribuyentes, sino que esta tiene que ser motivo de que la propia economía tenga crecimiento. ¿Qué piensa usted? Bueno, la recaudación de manera, digamos, se puede decir orgánica, usualmente crece con el crecimiento de la economía, ¿no? Y de hecho así es parte importante de una de las estrategias para formular el presupuesto, es precisamente estimar esta base nominal que decíamos, o que yo mencionaba al inicio de la entrevista. Entonces la economía y la recaudación crece ya asociado a la evolución de la economía. Esto sucede en la mayor parte de las economías del mundo y sobre todo aquellos ingresos tributarios como el IVA o el ISR que están vinculados al consumo o a la generación de renta, ya sea por empresas o individuos en nuestra economía. Pero también crece por acciones administrativas o acciones de fiscalización. Y esto es importante porque la fiscalización lo que impide es precisamente que la base nominal de recaudación sea erosionada de manera continua. ¿Y cómo se erosiona esta base? Usualmente es con defraudación fiscal o con evasión fiscal. En este sentido, la política durante esta administración ha sido precisamente no tener una reforma fiscal que incremente los impuestos o los niveles impositivos o las tasas de impuestos, pero sí digamos, reformas administrativas o reformas legales que eviten tener esta continua erosión de la base fiscal. Y me llama la atención la declaración porque la fiscalización es parte de las funciones importantes que tiene no solamente un Ministerio de Hacienda o un Ministerio de Finanzas, como la Secretaría de Hacienda, sino también de las autoridades recaudadoras, como lo es el SAT. Entonces, usualmente digamos, la propia economía tiene un jalón en la recaudación, pero es importante que a través de mecanismos de fiscalización dentro del marco de la ley, se evite que la base impositiva continúe siendo erosionada. Desde el 2019 hemos tomado acciones para evitar esta erosión. Se fueron aprobando en el 2019, en el 2020, y actualmente lo que estas políticas han logrado, estas reformas, es que la recaudación, sobre todo tributaria, se incremente en cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esto es muy importante porque sin una reforma fiscal se ha logrado incrementar la base de recaudación. Y si vemos hace poco, un país de Sudamérica lanzó una iniciativa de reforma fiscal que sí está moviendo las tasas sí está moviendo las tasas impositivas y se espera recaudar cerca de 1.4 puntos porcentuales del PIB. Lo pongo en contexto porque es bastante, sin necesidad de tener una mayor carga sobre la economía, pero la fiscalización es parte importante también de evitar que la base gravable se continúe erosionando. Ahora, el tema del pacto fiscal, pues en el tema de los estados. Algunos gobernadores han alzado la voz diciendo, pues es que nosotros producimos más, nosotros pagamos más, y resulta que muchas de estas empresas a las cuales les damos nosotros servicios, pues tienen su domicilio fiscal en otro lado. Y somos los que recibimos muchas veces menos. ¿Qué les dice usted a estos estados, a estos gobernadores? Este es un debate que lleva ya mucho tiempo en México porque tenemos un sistema de coordinación fiscal que ha tenido varias reformas en las últimas décadas y que creo que necesita repensarse y reformularse, sobre todo ante nuevos retos que se están enfrentando a nivel global y sobre todo en México. Pero el esquema actual que tenemos de distribución y de transferencias federales de la federación hacia los estados descansa en fórmulas que fueron formuladas ya hace un par de años o ya hace un par de décadas, y el objetivo principal de estas fórmulas es premiar el crecimiento económico de cada una de las regiones, pero también tiene un efecto o tiene, digamos, un componente redistributivo. Y tiene este componente redistributivo porque usualmente olvidamos que somos un país federativo. Hay muy pocos países federativos en el mundo. La mayor parte, de hecho, de los países son o unitarios o nacionales centrales, pero México, así como Brasil, Argentina, somos países federales en los cuales los estados conforman una federación y delegan ciertas potestades fiscales a esta federación, precisamente con el objetivo de tratar de estandarizar el crecimiento, de tener una política, por ejemplo, exterior única para que represente a sus 32 estados, o de tener una estrategia de seguridad única que nos permita a los 32 estados cubrirnos. Y hay un aspecto económico.
que los estados, al tener diferente tipo de economía, van a crecer a distinta tasa. Okay. Entonces, de alguna manera, la federación implica que se genere una estandarización también en el crecimiento económico y los 32 estados se beneficien de este crecimiento. Esta es una de las razones por las cuales, de hecho, a veces crecemos alrededor del 2%, porque hay estados que crecen al 4%, mientras que hay estados que, de hecho, están decreciendo en términos de producto per cápita, por ejemplo, sobre todo los del sur-sureste. Entonces, en este espíritu federativo es importante la redistribución, compensar a los otros estados, y a veces sí suena un poco injusto para algunos estados que crecen más, pero precisamente es el espíritu con el cual los estados conformaron la federación. Hemos hablado también de los incrementos que hubo en los programas sociales. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, el 34.2%, bueno, personas con discapacidad, Sembrando Vidas y todos estos. La pregunta también que se hace es, ¿serán sostenibles en el tiempo los incrementos de estos programas? No, por supuesto, hay que recordar… Independientemente de que sabemos que están etiquetados, ¿no? Están etiquetados, los recursos están, digamos, digamos, el derecho ya está reconocido a rango constitucional, eso implica que tienen que ser reconocidos en el presupuesto. Pero digamos, los aumentos… los padrones de los beneficiarios están estables, Ajá. No es como, digamos, que estén creciendo de manera acelerada o continua. Esto, si bien genera la necesidad de separar o de tener etiquetados los recursos en el presupuesto, la evolución de la recaudación y de los ingresos en México ha sido suficiente para poder mantener este balance de la incorporación y asegurar los apoyos fiscales o los apoyos sociales, perdón, a la población beneficiaria, al mismo tiempo que los agregados fiscales no se descalzan y se mantienen anclados en un balance estructural lo más mínimo posible. Digamos, en este sentido, en la medida en la que podamos ir haciendo crecer nuestra base de recaudación, México es un país que recauda poco, estos programas no van a generar ningún tipo de presión sobre las finanzas públicas, pero digamos, es el objetivo de que los dos agregados fiscales se mantengan anclados, en la parte del gasto con la parte del ingreso. Hacia adelante, ¿qué esperaríamos un poco pensando ya en las siguientes décadas? Que México, de manera continua, estamos seguros que va a ir incrementando su recaudación, sus tasas de recaudación sin incrementar las tasas impositivas, y eso va a permitir tener unas finanzas públicas todavía más fuertes para soportar el gasto que tenemos, para apoyar el gasto que tenemos en este momento, pero en este momento no está generando ninguna presión sobre las finanzas. Los balances están anclados, están en línea con lo que aprueba el presupuesto, y la deuda, sobre todo, está estabilizada. Usted se refería a que teníamos 150,000 millones guardaditos. ¿De dónde es ese guardadito? Bueno, la palabra guardadito no la usé yo. La palabra guardadito salió en… No, pero qué bueno que tenemos algo guardado. Efectivamente, estaba yo en la reunión del Banco Centroamericano de Integración Económica, y unos reporteros me hicieron la pregunta sobre todo sobre los fondos de estabilización. Ajá. Yo he venido tratando de diferenciar dos acciones para poder mantener o tener una política de liquidez o una política de colchones de liquidez, y de eso sí hablé en la entrevista. Lo interpretaron como guardadito, lo cual está bien, pero en realidad me estoy refiriendo a una política de liquidez. Okay. ¿Y qué significa esto? Usualmente tenemos dos tipos de gestión, digamos, en la Secretaría de Hacienda o en un gobierno. Okay. La gestión presupuestal, que tiene que ver con la formulación del presupuesto y su ejercicio, donde los ingresos y los gastos tienen que estar vinculados y los balances estructurales controlados. Y digamos, eso se realiza entre la Subsecretaría de Egresos y la Subsecretaría de Ingresos. Ajá. Pero hay una parte que tiene que ver con la gestión financiera, la gestión financiera pública, que tiene que ver con el manejo de activos y pasivos. Yo, por ejemplo, como subsecretario del ramo, estoy a cargo de la parte financiera de los pasivos, las operaciones de deuda con las que se fondea el presupuesto, ¿no? Estas emisiones que hacemos en los mercados locales e internacionales. La otra parte tiene que ver con la gestión financiera de activos. Entonces, para no darle mucha vuelta al tema, yo no hablaba de guardaditos presupuestales, estaba hablando de una política financiera de liquidez. Eso es importante porque los flujos de efectivo que entran a la caja, a la TESOFE, y obviamente esta es responsabilidad y función de la tesorería, de la tesorera Elvira,
pero tienen distintas estacionalidades, entonces es importante y ella siempre va haciendo un manejo de tesorería Ok. para tener reservas de efectivo para Claro. poder enfrentar las obligaciones del gobierno federal o del sector público que precisamente devienen del ejercicio presupuestal. Entonces, sin darle mucha vuelta al asunto, lo que estábamos hablando es que el presidente pidió ya una transición económica suave y ordenada. ¿Esto qué implica? Implica muchas acciones, pero desde el punto de vista de la subsecretaría del ramo, implica reducir los montos de vencimiento de deuda que tengamos en el 2025. Ese va a ser el primer año fiscal, digamos, de la nueva administración. Y lo que queremos es precisamente que haya el menor nivel de vencimientos, para que no tengan que estar ejecutando transacciones o las famosas transacciones de rollover, como dicen los financieros, ¿no? ¿Eso qué implica? Es una política de liquidez en el sentido de que disminuye la presión de liquidez sobre la caja. El hecho de que disminuyamos los vencimientos. Y la segunda tiene que ver con tener suficiente efectivo en la caja. Esa meta esa posición de efectivo la estamos estableciendo en cuando menos 150,000 millones para el arranque del 2025. De tal manera que la siguiente administración, en el mes de enero, si por alguna razón los mercados no estuvieran funcionando correctamente, hubiera mucha volatilidad, no necesariamente tienen que ir al mercado a levantar dinero, tienen los recursos en la caja para los pagos, independientemente de los flujos de entrada que tenga la nueva administración, los nuevos flujos en el mes de enero. Entonces, es un buffer de liquidez, es un colchón de liquidez de 150,000 millones. No es un guardadito presupuestal, no están en un fideicomiso, están en la caja, en la TESOFE. Y es el manejo tradicional de las posiciones de efectivo que hace la tesorera en este manejo financiero. Una reunión con productores y distribuidores de los alimentos que integran la canasta básica. ¿Puede hablar de esta reunión? Porque es la segunda reunión y quiero saber si sí está dando resultado para bajar la inflación. Sí, por supuesto. Esta segunda reunión se da, digamos, de manera... se acuerda entre algunos sectores empresariales o algunas empresas, mejor dicho, que tienen que ver con la producción, procesamiento de algún tipo de alimentos que son de la canasta básica de la ciudadanía mexicana y que tienen que ver también con la distribución. Actualmente, como lo mencionaba, estamos viviendo estos choques de oferta que nos han generado que algunos costos de transporte se incrementen. En el 2021, por ejemplo, los costos de transporte marítimo se subieron 10 veces. Usualmente costaba alrededor de $1,000 mover un contenedor de un continente a otro. En el 2021 subió casi a $10,000. Entonces, estos costos se empezaban a trasladar a los productos finales. La escasez de microchips afectó, por ejemplo, la telefonía celular o la producción de computadoras o de autos eléctricos. Entiendo. Pero la tensión geopolítica y sobre todo la invasión de Rusia en Ucrania generó un impacto en los granos, en el trigo y también en el maíz, en los mercados internacionales. ¿Qué estamos observando actualmente? México logró contener el precio de sus energéticos, tenemos una de las inflaciones energéticas más bajas del mundo, pero algunos de los granos que usamos para ya sea que como insumos, sí han tenido un impacto inflacionario que viene también del exterior. Entonces, ante esta situación es muy difícil tratar de evitar un impacto que es global. ¿Qué está tratando de hacer el gobierno y la Secretaría de Hacienda? El secretario es quien ha llevado el liderazgo de estas negociaciones. Bueno, primero se formuló el PASIC, que es, digamos, la contención del precio de gasolina, más un, digamos, anclaje de precios en 24 productos que forman parte de la canasta básica. Y estos 24 productos se mantuvieron sus precios estables en los 4 o 6 meses que se anunció como medida. Sin embargo, hay otros productos que están teniendo un impacto por la falta, por algún tipo de escasez o de inventarios. Entonces, en este sentido, la segunda parte del PASIC que se anunció el día de hoy tiene que ver con algún tipo de política o manejos en los cupos, es decir, que algunos productos los podamos traer de otras regiones o de otros países para tratar de tener suficientes inventarios y que esta falta de inventarios no genere una presión en los precios en México. Otros tienen que ver también con tratar de anclar cuando menos parte de la canasta básica que va a tener un impacto en la inflación general. Pero sobre todo va a tener cuando menos ofrecer una opción de que uno de los productos que consumimos de manera regular lo podamos encontrar tal vez más barato que otros productos. Eso significa que un empresario, una empresa mejor dicho, que tiene un mismo producto pero con diferentes características, pueda ofrecer cuando menos uno con un precio más bajo.
Y ese es el compromiso que de manera voluntaria se acordó con empresarios y empresas que tienen que ver con la producción y distribución y transformación del maíz, porque la tortilla es parte importante de nuestra alimentación. Como también tiene que ver como el pollo, ¿no? El huevo, las carnes, que las producimos en México, pero hay una parte de importación que se va a poder traer de otros países. Y entonces estamos tratando de anclar los precios y de mantener el abasto en la población mexicana. Quiero entender, y vamos a poner como ejemplo el atún. Si tú tienes en tu anaquel diversos tipos de atún con aceite de oliva, con esto, va a haber uno que sea un precio controlado, por decirlo, a ver. No controlado porque no estamos estableciendo un techo de precios, es más bien... uno que va a ser más accesible. Uno que va a ser más accesible porque las empresas dentro de sus balances y dentro de sus líneas de producción van a poder absorber parte de esos costos en otros productos. Entonces un producto probablemente va a estar un poco más caro, pero va a haber uno que no va a... su precio se va a mantener estable. Que va a ser competitivo con los otros. Exactamente. Entonces un consumidor puede decidir entre comprar el que tiene el precio estable o comprar el que tiene un precio mayor, pero eso va a ser decisión de cada consumidor, pero tienen la opción. Y los empresarios tienen la opción de identificar en cuál producto quieren mantener el anclaje del precio y hacer digamos, compensación de costos internos que puedan realizar. Entonces, este es el objetivo precisamente porque lo que no se quiere es establecer un control de precios, eso generaría distorsiones en la economía, pero es importante también blindar el poder adquisitivo de las personas y sobre todo que México tenga suficiencia alimentaria. Esto va a implicar traer algunos productos del extranjero. En cuanto al tema de las tasas de interés que ha fijado el Banco de México, subsecretario Gabriel Llorio, pues uno de los más afectados pues son los empresarios cuando quieren algún crédito para crecer. Claro. Y ¿usted qué les dice? Bueno, estamos en un nuevo ciclo de política monetaria. Es un contexto complicado en el sentido de que en muchas de las economías avanzadas hubo una política fiscal agresiva, sobre todo durante la pandemia, y esos incentivos todavía se mantienen en la economía, lo cual sí llevaron a sobrecalentar algunas economías o que se redujeran los grados de holgura en la demanda agregada de algunos países, sobre todo en los avanzados. Entonces, un poco es el caso de Estados Unidos, donde el empleo está creciendo muy rápido, el consumo está creciendo muy rápido, aún con esta desaceleración que se está observando. Esto está llevando a los bancos centrales efectivamente a un nuevo ciclo de política monetaria, a subir las tasas de interés, y de manera natural en este ciclo pues se van a incrementar los costos de financiamiento. En México yo creo que digamos, el hecho de evitar que la inflación llegara al 12 o al 14% implicó que la tasa de interés que utiliza el Banco Central como referencia no se acelerara, no se incrementara tanto. Entonces, aunque vamos a ver un incremento de tasas de interés, no necesariamente va a ser el que pudimos haber experimentado. Y efectivamente esto va a tener un impacto no solamente en el encarecimiento del dinero o de los créditos, sino que va precisamente a afectar algunas de las decisiones de inversión. Yo creo que en este sentido, digamos, en esta fase del nuevo ciclo monetario, es importante tener estrategias de financiamiento, tratar de encontrar las más baratas, obviamente también de tratar de encontrar otros mercados para levantar dinero, no necesariamente tiene que ser un crédito o una emisión de deuda, pero en este sentido prácticamente estamos en un nuevo ciclo y sí pensamos que evitamos que ese ciclo llegara a una senda con una tasa mayor. Y en este sentido, digamos, pensamos que es benéfico a la economía precisamente porque se evitaron cerca de 2 a 3 puntos porcentuales en la tasa de interés. Entonces, aunque se ha venido subiendo, pudo haber subido más. También pensamos que en la medida en la que, bueno, mejor dicho, lo voy a poner así, el Banco Central actuó de manera adelantada, más que otros bancos de reservas o de bancos centrales de economías avanzadas. Y esto va a implicar que en el periodo donde la política monetaria tiene influencia, va a empezar a generar una convergencia en la tasa de inflación. El Banco Central ahora está viendo una convergencia más lenta, pero bueno, es parte importante de este contexto económico que estamos viviendo. Pero ahí es donde está precisamente el reto, que los bancos al tratar de
controlar la inflación y al subir la tasa de interés, precisamente lo que se va a generar es una contracción de la demanda. Okay. Y en ese sentido, precisamente, por eso el mundo está hablando ahora de una desaceleración. Okay. Entonces no lo van a tener fácil los bancos centrales. Ahí creo que lo importante va a ser seguir coordinando de manera, o mantener de manera coordinada la comunicación entre la política fiscal y la política monetaria, y no solamente en México, va a ser alrededor del mundo. Pues muchas gracias por esta entrevista, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Gracias. Al contrario, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Cuál es la opinión de Arturo Saldívar de Andrés Manuel López Obrador? Yo al presidente López Obrador le tengo respeto, le tengo aprecio. Me parece que es un auténtico líder social que logró una transformación que era necesaria. México no podía seguir adelante considerando a los pobres una estadística. Por primera vez, los pobres de México se sintieron que alguien los volteaba a ver, que alguien los escuchaba. Esto me parece de una enorme relevancia. Se podrá estar a favor o en contra de las medidas concretas. Yo no puedo hablar de eso porque muchas de ellas van a llegar aquí a la Corte, pero yo le puedo decir, nunca lo he negado, yo le tengo al presidente, le tengo respeto, le tengo aprecio, le tengo agradecimiento porque ha apoyado estos 4 años al Poder Judicial Federal, apoyó la reforma judicial y, contrario a lo que se piensa, ha sido respetuoso de la independencia judicial, más allá de la retórica, que debemos entender que él está en un juego distinto, pero nunca me ha pedido nada, nunca ha intentado intervenir en un asunto judicial y siempre ha sido muy respetuoso de las medidas que hemos tomado.